Ya chicos, miren, el día de hoy vamos a empezar a trabajar lo que corresponde a la unidad 2, que es indicadores estadísticos, ¿ya? Ahora, dentro de lo importante de esta materia es la normativa nacional, tasa de frecuencia y gravedad, siniestralidad, cotización diferenciada e indicadores de gestión, ¿ya? Lo que está cargado por el momento en plataforma Moodle corresponde al 2.1, 2.2 y 2.4, ¿ya? Lo que es siniestralidad lo voy a estar subiendo en el transcurso de estos días, o la próxima semana, porque no es difícil de calcularlo, pero tiene más componente y más detalle. Entonces, para poder explicárselo de mejor forma, vamos a dedicar una o dos clases. Bueno, pero una vez que ya tengamos visto los primeros contenidos de la unidad, que básicamente sería frecuencia y gravedad y la normativa nacional, ¿ya? Ahora, dentro de los resultados de aprendizaje importantes para esta unidad es calcular los indicadores estadísticos de las empresas en relación a su gestión preventiva. Cuando uno empieza a hablar de estadística, chicos, de una forma u otra uno lo ve y yo lo veo de esta perspectiva. Hay una estadística que es obligatoria que nosotros calculemos porque pasa a ser una obligación legal. Más adelante vamos a dar cuenta que el mismo decreto 40, el que lo establece el artículo 21, que es la obligación de informar los riesgos laborales, estipula también la revisión de los equipos, por el artículo 22, también me nombra algo muy importante que son los indicadores estadísticos, pero te habla específicamente de dos, frecuencia y gravedad, un indicador que tú calculas mes a mes y un indicador que tú calculas, perdón, semestre a semestre. ¿Ya? Esos son dos cosas. Ahora, un tema pasa por nosotros calcular estadística, pero otro tema también pasa por lo que uno puede revisar en cuanto a la estadística que uno tiene o existe en la literatura. ¿Ya? ¿Y eso con qué objetivo? Porque uno también revisando la estadística o cierto comportamiento, uno puede también inferir cuáles son las horas del día que más pueden ocurrir accidentes, uno. Dos, ¿cuáles son los rubros que pueden tener también más accidentalidad, por ejemplo? Tres, ¿cuál es la parte o zona del cuerpo más afectada por un accidente? Entonces, eso es lo importante también de entender, porque si uno se da cuenta que a ciertas horas del día la cantidad de accidentes es mayor, lo que uno tendría que hacer, o yo haría en mi caso, es empezar a verificar qué sucede y trabajar las medidas de control más en esos rangos horarios. Por ejemplo, si uno empieza a ver en esta lámina, que aquí dice textual, horas en las que ocurren accidentes, nosotros nos damos cuenta que tenemos una cantidad importante desde las 9 hasta el mediodía. O sea, en el rango donde hay una mayor cantidad de trabajo, disminuye un poco en lo que es la hora de colación, pero luego empieza a aumentar desde que nosotros ya volvemos a trabajar, hay empresas que entran a las 2 y a las 3, eso también se explica por esto, hasta la hora que nosotros nos vamos, o sea, las 6 de la tarde normal. De aquí va disminuyendo, producto de que ya a esa hora quizás no hay una cantidad tan grande de trabajadores haciendo su labor. Eso también hay que tomarlo como en cuenta con respecto a aquello. Ahora, esto es importante, sí, porque a mí de una forma u otra me define cuáles van a ser las horas del día en la que vamos a tener nosotros una mayor accidentabilidad. Ahora, hay una gráfica que yo no coloqué acá, pero también es como muy importante, que corresponde a los días de la semana en que tenemos mayor cantidad de accidentes. Día lunes en la mañana, jueves en la tarde, viernes en la mañana, viernes en la tarde. Por lo tanto, uno también puede utilizar como criterio que ciertas actividades que son críticas, que en el fondo una actividad crítica va a ser porque su consecuencia es compleja, ya sea un accidente fatal o un accidente grave, o más adelante, como vamos a empezar a ver, implica una licencia médica de origen laboral, una cantidad de días perdidos importante. Lo ideal sería que si uno identifica eso, es no hacer actividades o trabajos en esas horas, que hay mayor complejidad, porque hay mayor favor, se favorece la ocurrencia de un accidente. Ahora, ¿por qué ocurre un accidente en esos horarios? Es multifactorial el concepto, o sea, o la respuesta en realidad. Siempre a la última hora del día, yo siempre digo que la persona está más cansada, quiere irse a su casa, por lo tanto, ya las medidas de control quizás no las toma en cuenta. Esta puede ser una respuesta. O quizás relaja los controles, o está apurado, uno quiere hacer algo. Pero hay respuestas para eso, que uno en la práctica, ya cuando está trabajando, uno que hace investigar las causas. Otro elemento importante
que es también lo que es la zona del cuerpo afectada o la parte del cuerpo afectada por una lesión. Si nosotros empezamos a ver esto, nos damos cuenta que la mayor componente o los dos elementos que tienen mayor accidentabilidad es la mano y el segmento brazo. Ojo, o sea, cuando habla de brazo, habla de la sección del hombro a la muñeca, ¿ya? O sea, todos sabemos que el brazo es eso. Pero uno, porque también a veces hace la diferencia, porque desde el punto de vista de ergonomía, por ejemplo, uno habla del segmento hombro-codo, codo-muñeca, o mano-codo o mano-hombro, ¿ya? Razón, motivo, porque hay ciertos tipos de evaluaciones y ciertos tipos también de lesiones que se producen en las personas que van a tener, van a funcionar en distintas zonas del cuerpo, más en el brazo. Ahora, en el brazo tenemos una componente muy compleja que es codo, muñeca y hombro. Razón, motivo, porque las lesiones que tenemos en articulaciones de ese tipo que tienen alta movilidad van a ser más complejas a veces de poder tratarlas. Y aparte que todo lo que nosotros hacemos se involucra en las manos, de una forma u otra. Desde cocinar, hacer el aseo, ducharse, comer algo, conducir. Toda nuestra vida utilizamos las manos. Por eso que como más se utilizan, está más expuesta y por lógica va a tener también que tener una cantidad mayor de accidentes, ¿ya? Para que también podamos verlo de esa perspectiva. Y lo otro importante son los tipos de accidentes que tenemos acá nosotros. Por ejemplo, GP, si uno ve esta tablita, dice golpeado por contra objeto material. ¿Ya? O sea, hay un accidente muy importante que es golpeado por algo, que en el fondo algo se puede caer, se puede golpear, o tú te das vuelta y te golpeas con algo. Entonces, cuando uno habla también de indicador estadístico o de estadística en seguridad, no solamente uno se va a abocar a realizar un cálculo porque una norma o algo te pidió que lo hicieras, sino que también va por respuesta a que uno puede hacer revisión de estadística para también proponer o ver ciertas medidas de control en nuestro trabajo. ¿Ya? Nunca olvidar que la ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales nos obliga a nosotros, ¿a qué cosa? A realizar una asesoría en el control de los riesgos a los empleadores. ¿Ya? Esos chicos nunca tienen que olvidarlo. Por eso, esto es como bien decidor a la hora de... O sea, uno lo ve. Ahora, también hay comportamientos con respecto a la cantidad de accidentes, pero esto ya viene, por ejemplo, por épocas del año o por meses del año. O sea, yo siempre he dicho que septiembre es una de las épocas más complejas donde ocurren más accidentes. También Semana Santa, vísperas de feriados largos, Navidad y vacaciones. Son como los 5 periodos del año donde más tenemos accidentes desde el punto de vista laboral y también desde el punto de vista no laboral. En la fecha de septiembre yo siempre recomiendo que si trabajamos en una empresa o estamos en una empresa donde hay mucha conducción, tanto porque la empresa en sí, sus actividades requieren que la gente conduzca o los trabajadores se mueven en vehículos particulares, reforzar mucho lo que corresponde a seguridad vial. Ya, eso hay que reforzarlo mucho, chiquillos. Bueno, uno hace también campaña, el tema de lo que es tolerancia cero, explica la ley Emilia, por ejemplo. Esos elementos, ¿ya? Nosotros también tenemos que capacitar constantemente en el control de riesgo. Por lo tanto, en esa época es muy importante que nosotros podamos hacer trabajo con aquello. Ahora, si vamos más en la materia, siempre que uno habla de los indicadores estadísticos, ¿ya? Siempre va a ser el punto de partida es el accidente y la enfermedad. Esos dos elementos, chicos, van a ser la base para los cuales nosotros podemos tener que calcular la cantidad de accidentes, la cantidad de enfermedades, la cantidad de días asociados al no trabajo. ¿De qué? Y eso implica porque más adelante me va a afectar en este componente, en lo que es la famosa siniestralidad. O sea, todo lo que yo tenga como accidentes del trabajo, los días de la licencia que el trabajador no pudo desempeñarse producto de un accidente o enfermedad del trabajo, etcétera, va a hacer que yo después tenga que hacer un pago mayor. La famosa ley 16.744, en un aspecto, establece un seguro social, el cual paga el empleador, pero va a dar una cobertura tanto a los trabajadores como a la misma empresa.
las prestaciones. Recuerden que tenemos las prestaciones médicas y preventivas que son para el trabajador, médicas y económicas para el trabajador, y preventivas que son para el lugar de trabajo. Lo que paga la empresa todos los meses es para poder, de una forma u otra, costear dichas prestaciones. Ese es un tema. Pero el pago de la prima del seguro también va a tener una componente bien compleja, que esta puede aumentar o puede disminuir. O sea, si tú tienes un comportamiento que tiene más accidentes, más enfermedades, más días perdidos, más adelante vamos a ver incluso que aparece el concepto de los días cargos. Y eso, ¿qué va a hacer? Que nosotros de una forma u otra tengamos que pagar más dinero por aquello. ¿Ya? Pues yo sé que, por ejemplo, quizás muchos de ustedes han escuchado de que hay alguna empresa que un trabajo se accidenta y no permiten, por ejemplo, que el trabajador vaya a la mutualidad, a la que esté de día a la empresa, o le dan días libres, o le pagan los tratamientos médicos. ¿Ya? Yo sé que quizás eso es un caso que pueda ocurrir. Y en la práctica eso es un acto ilegal, ya que la misma ley de accidente del trabajo obliga a que ante la ocurrencia de un accidente del trabajo o una enfermedad profesional, el empleador, de una forma u otra, facilite el acceso a la atención médica. ¿Ya? Eso, chicos, nunca tenemos que olvidarlo. Entonces, ¿cuál es mi objetivo el día de hoy? Que repasemos y reveamos el concepto de accidente del trabajo, de enfermedad profesional, que va a ser como lo importante para poder empezar a hacer los cálculos. Y lo otro, chicos, que les quiero preguntar, antes que yo me olvide, ¿ustedes vieron cómo se financia la ley de accidente del trabajo en enfermedades profesionales? ¿Han visto cómo es la cobertura del seguro, cómo esta se financia? ¿Alguien me puede decir, chiquillos, por favor? ¿Sí? Ya. Con el 0,95, que es la que pagan todos por igual, y después tenemos un valor que va pagando cada empresa, pero dependiendo de su actividad económica, de la instancia, y después es un cálculo, ¿no es cierto? Lo que es riesgo presunto y el riesgo efectivo. ¿Estoy en lo correcto, chicos? ¿O necesitan que lo podamos repasar, o después lo repasamos de igual forma? Ustedes me dicen. Ya. Miren, chicos, primero vamos a partir con un poquito con esto, ¿ya? Para que empecemos a entrar en materia. De igual forma, chicos, estos caso los voy a subir, ¿ya? Para que también tenga como material. Miren, lo importante es de que la ley de accidentes del trabajo en enfermedades profesionales establece un criterio preventivo, exigiendo y promoviendo acciones tendientes a evitar que ocurran accidentes del trabajo en enfermedades profesionales. O sea, evitar que. O sea, la ley entiende que uno tiene que evitar que ocurra algo. Eso en primera instancia. Cuando uno revisa los distintos cuerpos legales asociados a temas de prevención de riesgo, le van a decir dos conceptos: evitar, ¿ya? O prevenir. Son las dos cosas que te deja como muy marcado. En la práctica, el Seguro Social va a entregar siempre prestaciones médicas y económicas a los trabajadores que sufran un accidente de trabajo o que contraigan una enfermedad profesional, ¿ya? Y lo otro, las prestaciones preventivas que son en los lugares de trabajo. O sea, el Seguro Social va a establecer estos tres tipos. La cobertura económica o la prestación económica es un poco más compleja en sí, ¿ya? Y eso vamos a verlo un poco más adelante, porque uno tiene que entender cómo funciona esto, ¿ya? Porque en el fondo la prestación económica después llega, se tiene que como decidir en función de un dictamen que pueda dar, por ejemplo, lo que corresponde a la COMPIN o a la COMERE, que es una comisión específica que ve todo lo relacionado con los accidentes del trabajo y la enfermedad profesional, pero cuando ya una persona tiene una discapacidad. Ahora, esto siempre hay que entenderlo, que es de carácter obligatorio para el empleador y no lo pagan los trabajadores. O sea, yo empresa, tengo 10 trabajadores, yo debo pagar el seguro, no descontarlo a mis trabajadores. Sin embargo, el pago que yo hago como empresa lo hago en base a lo que yo pago. O sea, si por ejemplo mis sueldos en una empresa son 10 millones de pesos, yo lo que pago lo pago en esa función, en la función de los 10 millones de pesos. Y ese pago efectivo que yo hago no va a descuento del trabajador. O sea, lo pago en función de lo que yo pago como remuneración,
pero yo no se lo descuento al trabajador de la remuneración que él percibe, o que él devenga. Eso es lo que también tenemos que tener bien claro. Se calcula en base a, pero no se le descuenta al trabajador. Por lo tanto, como la misma ley estipula que no va a descuento al trabajador, yo no puedo hacer descuento a él. O sea, si por ejemplo uno está trabajando y uno ve que en la liquidación de sueldo te hacen un descuento por ley de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales o a otra persona, eso es un acto ilegal, va contra la ley, es contrario a, para siempre tomarlo en cuenta aquello. Ahora, en la práctica vamos a tener que ver bien cómo se financia la ley. O sea, la ley se debe pagar, o sea, no va a funcionar con bolitas de cristal, no funciona así. Tiene que tener dinero para poder mantener los distintos procesos, o sea, para, por ejemplo, poder pagar los asesores de la mutualidad, las prestaciones, entre otros elementos. O sea, hay que también entender de que son instancias sin fines de lucro, o sea que en el fondo ellos nos generan dinero, y todo el dinero que genera es para poder seguir manteniendo los costos y la operación de ellos y poder crecer como institución. Eso hay que entenderlo. Ahora, en la práctica, toda la empresa, independiente del rubro que ésta tenga, independiente si es faena minera, si es un supermercado, una panadería, o lo que ustedes estimen conveniente, todas deben pagar un 0,95. Todas pagan el 0,95, todas, ¿ya? Que es la famosa cotización básica, que es la que toda empresa paga. Ahora, después vamos a tener dos contextos, que es la cotización adicional diferenciada, ¿ya? O la cotización adicional o la diferenciada. Y esta puede ser también por dos casos, ¿ya? Pero primero enfoquémonos en esto. Ahora, acá al ladito de 0,95, ponerme con mi porcentaje, está el 0,93. ¿Y eso por qué aparece así? Yo, empresa, pago un 0,95% a la mutualidad. Y eso es lo que yo pago. Sin embargo, lo que le va a llegar a la mutualidad de ese 0,95 es un 0,93. O sea, hay un 0,02 que no lo recibe la mutualidad. Eso que no recibe la mutualidad lo va a recibir como un fondo que es por la ley sana. O sea, yo papá, una mamá o otro papá, si tiene un hijo que tiene una enfermedad y por necesidad de esa enfermedad o por característica de la enfermedad tiene que tener cuidados, ya lo que hace la ley sana tiende a pagar las licencias médicas por este objetivo. ¿Ya? Por eso que esa es la forma de financiamiento. O sea, yo sigo pagando 0,95, pero lo que va a recibir la mutualidad es 0,93 y el otro 0,02 es lo que va a recibir como aporte para poder pagar la ley sana. ¿Ya? Ahora, la cotización adicional o diferenciada es también la que van a pagar todas las empresas. O sea, una cosa es que la paguen todas las empresas, pero otra cosa distinta es cuánto pagan estas empresas. ¿Ya? O sea, yo no le puedo pedir, por ejemplo, a una empresa, como un ejemplo bien sencillo, yo no puedo pedirle, por ejemplo, a una empresa que se dedica al call center, ¿ya? Que tenga que pagar la misma cantidad o el mismo nivel que una empresa minera. O sea, hay que entender eso de que en la práctica van a tener riesgos distintos, riesgos diferentes, y cómo se materializa el riesgo y consecuencias distintas. ¿Cuál es el punto? Que cuando toda empresa minera, o sea, lo que se dedica a minería, construcción, agricultura, forestal y pesca, son los 5 rubros que por lógica van a tender siempre a pagar un poco más. ¿Ya? ¿Por qué razón motivo? Porque son los rubros económicos que tienen como una mayor cantidad de mayor accidentabilidad. O sea, un accidente en minería no es lo mismo que un accidente, por ejemplo, en un lugar que, por ejemplo, reparan ropa. No es lo mismo. Trabajo, pero las consecuencias son diferentes. Ya. Entonces, la básica la pagan todos por igual, uno paga un porcentaje pasa efectivo a la mutualidad, el otro porcentaje va a la famosa ley sana. Y la cotización adicional diferenciada es la que pagan todas las empresas, pero van a pagar en distintos niveles. Y eso tiene lógica. Pero ¿qué pasa o qué sucede si yo, empresa,
soy una empresa nueva, que no tengo historial de accidente del trabajo, nunca ha ocurrido nada. Yo tengo que pagar sí o sí la básica, pero también tengo que pagar la cotización adicional o diferenciada. Y eso, entonces, ¿cómo se entiende? Pues, ¿cómo yo puedo pagar la diferenciada? Pues si yo no tengo historial, nunca he tenido un accidente, no he tenido nada. Ahí empieza a funcionar este decreto, el riesgo presunto, que es el famoso decreto 110. Y estipula que aparte del 0,95, que pagan todos por igual, independiente de tu rubro o actividad económica, tú tienes que pagar entre este porcentaje, 0,95 más esto. Y esto va también por actividad económica. Ahora, ¿qué define mi actividad económica? Eso lo define el Servicio de Impuestos Internos. ¿Ya? Por si acaso es importante tomarlo en cuenta. Ahí te va a definir, por ejemplo, si un rubro de asesoría, un rubro de construcción, un rubro agrícola, etc. Y en función de ese rubro, uno busca en el decreto 110 y te va a decir, ok, tú eres construcción, aparte del 0,95 te corresponde, por ejemplo, pagar un 2% más. O sea, tú todos los meses vas a pagar un 2,95%, casi un 3% de cotización. ¿Ya? Chicos, hasta ese punto, ¿se entiende? Por favor, ¿me pueden decir? ¿Sí? Ya, chicos, si no van entendiendo, me dicen nomás, porque igual esto es como un poquito, a veces como un poco enredado de entender a buenas a primeras, ¿ya? Ahora, el riesgo presunto, claro, independiente de si yo soy, o sea, independiente de yo sea nuevo, para cualquier empresa, en función de su actividad económica, tiene que revisar acá. ¿Ya? Y uno se da cuenta que hasta un 3,4 es prácticamente la mitad de esto. El riesgo afectivo es lo que para nosotros ya va a empezar a medir cómo ha sido nuestra gestión en prevención de riesgo. O sea, para nosotros la gestión en prevención de riesgo es buena siempre y cuando, por ejemplo, no tengamos accidentes. O si tenemos accidente, que esto tenga la menor lesión posible o la menor cantidad de reposo. Y lo otro bueno es que no tuviésemos, por ejemplo, alguna enfermedad profesional. Cuando tenemos esas cositas, esto es más tendiente a cero. Tú vas a pagar menos. Ahora, si tu empresa, por ejemplo, tienes accidente toda la semana, o un accidente obliga a que un trabajador esté 30 días en reposo, etcétera, y tiene una cantidad importante de enfermedades profesionales, va a hacer que este riesgo efectivo vaya aumentando, vaya subiendo y tú pagues más. Y eso, chicos, es un problema. ¿Ya? Por eso que muchas veces hay algunas empresas, no todas, que contravienen la ley y no informan los accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, no lo hacen, ¿ya? ¿Y qué pasa con esto? ¿Para qué? Para que no hagan un pago mayor. Ahora, esto, el riesgo efectivo, cómo se calcula, lo vamos a ver en una clase específica, ¿ya? Yo le llamo que es como un poco a veces, miren, es bien fácil de hacerlo, chicos, es muy sencillo. Sin embargo, es como decir, ya, ok, voy a calcularlo, esto de hecho se calcula cada 2 años, pero se calcula cada 2 años con 3 años, con 3 periodos. Entonces, no se calcula con periodos de marzo a diciembre, o sea, de enero a diciembre, ni de marzo a marzo, que marzo a marzo es prácticamente el periodo fiscal, sino que se calcula de agosto a agosto. Entonces, para explicarlo bien, chicos, vamos a trabajarlo de manera más clara. No se preocupen, lo vamos a ver. Ahora, cuando yo calculo el porcentaje, eso lo debo multiplicar por la remuneración imponible de cada trabajador. Y recuerden que la remuneración imponible, ¿qué va a incluir? Lo que el trabajador recibe, más el pago por lo que es ISAPRE Salud y lo que corresponde a FP. Todo ese fondo completo, sin los descuentos por los haberes legales, ya se calcula ese porcentaje y se hace el pago a la mutualidad todos los meses. Y eso se puede pagar, por ejemplo, hasta por la plataforma que termina en red, y comienza en P, que permite pagar cotización y todo eso, también me permite poder pagar el seguro, para poder también tomarlo en cuenta. Chicos, entonces vamos ya a empezar a rever o repasar el concepto de accidente y enfermedad,
¿Para qué? Para que empecemos después a trabajar bien con lo que corresponde a la normativa legal y empecemos a aclarar conceptos, como por ejemplo con tiempo perdido, sin tiempo perdido, incapacidad temporal permanente y los tipos de licencia médica, ya que a veces tienden muchas veces a confundir estos elementos, ¿ya? Pero chicos, yo insisto, esto no es difícil, lo van a entender muy fácil, ¿ya? Así que vamos a ir trabajando en todo este periodo, ¿ya? Recuerden que la unidad 2 esta va a ser evaluada en la prueba 2, ¿no? Y en el trabajo, un trabajo en relación con esto, ¿sí, chiquillos? Para que también lo tomemos en cuenta. Ahora, el accidente de trabajo siempre va a tener dos definiciones. Yo siempre llamo a trabajar estos dos. O sea, la definición legal es aquel suceso que a causa o con ocasión del trabajo causa una lesión a la persona produciéndole una incapacidad y la muerte. Y la técnica es el suceso que interrumpe un proceso normal de trabajo causando lesiones a las personas y daño material. Es importante, chiquillos, que siempre puedan manejar ambas definiciones. Razón, motivo, porque muchas veces la definición legal es muy larga, es muy compleja. Y cuando uno quiere hacer ciertas actividades o hacer capacitaciones, aparte de poder capacitar que el trabajador conozca el concepto legal, es también bueno que conozca o lo vea desde otra perspectiva. Netamente eso. Ahora, no olvidar siempre que el accidente de trabajo en sí es la lesión que sufre un trabajador a causa o con ocasión del trabajo y le produzca una incapacidad o muerte. Y la lesión sea constituyente de un accidente de trabajo. Eso, chicos, para poder tomarlo también con harta precaución. Porque puede pasar, por ejemplo, que lleguen a un lugar o por un accidente y tengan que hacer la investigación realmente si ocurrió un accidente o si solamente fue accidente. Chicos, consulta, ¿ustedes están trabajando o están viendo el concepto de comité paritario que viene asociado al decreto supremo 54? ¿Alguien me puede decir aquello, por favor? ¿O lo van a empezar a ver? Ya, ok. Miren, chiquillos, el decreto 54 que es el que establece el reglamento para el funcionamiento de los comités paritarios. Comités paritarios de higiene y seguridad. Miren, el comité paritario, chiquillos, es una instancia que está en todas las empresas, en la cual hace como un asesoramiento al empleador y ven ciertos elementos en el control de riesgo. ¿Ya? Ahora, ¿qué me dice la ley con respecto a esto y los accidentes? Cada vez que ocurre un accidente, el comité paritario es el encargado de realizar dicha investigación del accidente. Eso es lo importante del comité paritario. Y lo otro, cuando tenemos, por ejemplo, este caso, un accidente fatal o grave, ¿ya? El comité paritario va a estar obligado a investigarlo, pero la cantidad de personas que están en el comité va a aumentar. O sea, en vez de 6 van a ser 8. Y tienen que utilizar una metodología específica que se llama árbol de fallas, que la vamos a trabajar más adelante. Una metodología bien interesante. Me gusta bastante. No es para nada mal. Es bastante buena en realidad. Ahora, nunca vea la relación directa o relación indirecta, a causa o con ocasión, ¿ya? Por lo general, la relación directa es siempre cuando tú estás haciendo directamente tu trabajo, ¿ya? Y con ocasión es cuando tú te accidentas en el lugar de trabajo, pero no necesariamente haciendo tu trabajo, para poder y hacerlo como un poco diferenciado. Siempre esto tomarlo en cuenta que va a ser en el contexto de la actividad laboral que desarrollas, ¿ya? Nunca olvidar que define mi actividad laboral es el contrato de trabajo. Y siempre es importante en el contrato de trabajo que por lo general quede bien enmarcado en el cargo del trabajador y que es las actividades que va a hacer el trabajador en función de su cargo. Eso, chicos, nunca olvidarlo. Aunque parezca un poco majadero, hay que hacerlo así, ¿ya? Yo siempre recomiendo que tengan un listado con todos los nombres de los trabajadores, nombre, ruta, edad, el cargo, por ejemplo, ¿ya? Porque más adelante nos vamos a dar cuenta que el cargo es importante a la hora, por ejemplo, de solicitar un examen de salud o un examen médico a un trabajador. Eso no importa, porque en función del cargo y lo que está expuesto, se le va a tomar un tipo específico o no de examen, para poder también tomarlo en cuenta.
Bueno, y la causa y connotación, a causa el trabajo de la lesión que una actividad de aseo sufre, resbalar y cae mientras limpia el piso de su lugar de trabajo, o por ejemplo, o la lesión o la quemadura que, por ejemplo, puede contraer un trabajador que está haciendo una labor de soldadura, por ejemplo, o una quemadura en la mano, producto de una actividad que está desarrollando un cocinero en la cocina, o quizás una quemadura por un producto químico, producto de una persona que está haciendo una labor de limpieza. ¿Ya? Eso hay que entender. Así. Y el ejemplo 2, un accidente con ocasión del trabajo, la lesión que un trabajador sufre al quemarse mientras consume café durante su jornada laboral. También, como yo le explicaba la vez anterior, también uno lo puede como considerar de esa manera cuando una persona va al baño, por ejemplo, y se cae yendo al baño. Ya eso también para poder tomarlo en cuenta, que puede ser también con ocasión. Un tiempo atrás me tocó ver un caso de una secretaria, me acuerdo. Resulta de que estaban haciendo una convivencia, ¿ya? Netamente eso, y quedó una losa, un vaso, unas cosas sucias. Fue un caso documentado, no me recuerdo precisamente dónde lo leí. Y resulta de que una secretaria, el jefe le pregunta, oye, ¿sabes qué? Tú puedes, por ejemplo, lavar esa losa porque era viernes y para que no quedara el fin de semana y quedara todo pegado. Era bien comido helado o una cosa cosa. Y resulta de que la secretaria dice, ok, yo voy. ¿Ya? Y en ese intertanto se quiebra un vaso y sufre un corte. Claro, ahí tenemos un caso nosotros bien puntual, porque si uno ve un contrato de una secretaria, lo más probable es que dentro de sus actividades no esté, por ejemplo, hacer una actividad así como esa. No está. Sin embargo, ella recibió una orden directa de su superior. Por lo tanto, bajo ese punto de vista, el tratamiento que tiene eso es un accidente de trabajo. ¿Ya? Para también poder tomarlo en cuenta. Y de otros chicos, todo corte que sea superior a medio centímetro, 5 milímetros, ya implica un tema de supir y punto. Por lo tanto, ahí lo más probable es que te den un par de días de licencia. O sea, hay un tema con eso. Un experto en prevención no puede decir cuántos son los días que probablemente le den a una persona producto de un accidente. Esto lo ve directamente el médico tratante. Entonces también hay que tomarlo en cuenta. Ahora, lo importante siempre es también que vamos a considerar nosotros como accidente de trabajo. Se consideran accidentes de trabajo también los siguientes: los accidentes que sufren los dirigentes sindicales a causa de su cometido gremial, los accidentes de trabajadores enviados por la empresa a curso de capacitación ocupacional, por ejemplo. ¿Ya? O también se puede decir que cuando una persona la mandan a realizarse un examen por la empresa, un examen ya sea por un protocolo, o un examen médico, o producto de un examen, por ejemplo, una radiografía de tórax por un tema de sílice, una silicosis o una enfermedad neumoquinógena. Más adelante vamos a dar cuenta que hay distintos agentes que pueden producir distintas enfermedades en los pulmones. Eso también se puede categorizar como accidente de trabajo. ¿Ya? Por si acaso. Ahora, no son accidentes, primero, los producidos intencionalmente por la víctima. O sea, un trabajador quizá quiere producir un accidente para tener un tiempo de licencia y resulta que la investigación arroja que el accidente fue causado por él mismo para su persona. Eso en la práctica no se considera como accidente del trabajo. Y lo otro importante son los causados por fuerza mayor o extraña y sin relación con el trabajo de la víctima. Vamos a partir primero, fuerza mayor o extraña. Terremoto, maremoto, tsunami, incendio, elementos así. ¿Ya? Ahora, para que eso tenga relación con la víctima, en la práctica tiene que ser, por ejemplo, un brigadista o tiene que trabajar algo asociado con emergencia en la empresa. Y producto de ese hecho fortuito, la persona quizás, por ejemplo, aparte de su trabajo, va a ser, por ejemplo, brigadista. Y si eso está definido dentro de su contrato de trabajo, ¿qué va a suceder? Si la persona se lesiona haciendo un trabajo de brigada, evacuando o sacando personas, producto de un elemento o por fuerza mayor extraña, y se accidenta, va a tener la cobertura del seguro. Eso es como la excepción a lo que está acá. Ahora, independiente
de que los accidentes que ocurran por esto no sean considerados accidentes de trabajo, hay un tema que tener bien claro con esto. O sea, yo siempre lo he explicado así. Nosotros somos un país, Chile, que es un país largo y angosto, que aparte de tener prácticamente todos los climas posibles, tiene una característica bien interesante, que somos el país más sísmico del mundo. O sea, todos los días uno siente prácticamente, o sea, tiembla 100 veces al día y uno percibe como 10 temblores diarios. Y eso hace que nosotros tengamos una actividad sísmica bastante alta. Y hay otras situaciones también que va a depender directamente de la geografía, o sea, y ciertos eventos muy específicos, como el caso, por ejemplo, de los aluviones que han ocurrido en la tercera región, por ejemplo, y en Antofagasta en ciertos periodos de tiempo. Ahora, el que ocurran esos eventos, en la práctica no van a depender del empleador. O sea, yo empleador no puedo decir cuándo ocurra algo. Sin embargo, yo tengo que tener la claridad de que la ley me va a obligar a mantener ciertas condiciones de seguridad para que cuando ocurra esto, yo pueda dar respuesta. ¿Ya? O sea, por ejemplo, me va a obligar a que debo tener los lugares de las vías de evacuación libre y despejadas, si tengo una puerta que tiene que abrirse en el sentido de evacuación, entre otros elementos. ¿Ya? También para poder tomarlo desde esa perspectiva. No olvidar los dos conceptos de esto, de accidente fatal y accidente grave, ¿ya? El accidente fatal corresponde al accidente que provoca la muerte del trabajador en forma inmediata o como consecuencia directa del accidente. Y también tenemos el accidente grave y corresponde al accidente que produciendo lesión cumple con definiciones de tipo operacional, las cuales no necesariamente son clínicas ni médico-legales. Más adelante, cuando tengamos que ver un tema mucho más específico en relación con esto, vamos a trabajar también, lo que pasa es que el concepto de accidente fatal y grave, ¿ya? Y las modificaciones al concepto de accidente de trabajo han tenido como varios cambios en los últimos tiempos. Estas definiciones ya corresponden a una de las modificaciones de septiembre del año 2017. Ahora, de un tiempo hasta ahora han habido como unas aclaraciones de bajo qué puntos de vista van a ser accidente fatal o accidente grave ciertos elementos como lo que tenemos acá. Que lo dice. Y también estipula o establece los mecanismos para yo poder hacer la autodenuncia o paralizar faena. Hubo como una aclaración muy importante de estos dos elementos. Por lo tanto, esos chiquillos también va a ser algo que vamos a ir viendo un poco más adelante, ¿ya? Para poder también tener bien claro, nosotros sabemos que el concepto de accidente de trabajo, ¿ya? Pero muchas veces hay como aclaraciones de estos elementos, ¿ya, chicos? Para poder también tomarlo en. No olvidar que tenemos los 7 tipos de accidente grave. ¿Ya? Por lo tanto, esto a que nos ayuda a nosotros, a que si tenemos un trabajo o una tarea en la cual la consecuencia puede ser uno de estos 7 o uno de estos 2, automáticamente tenemos que hacer la respectiva identificación de peligro, evaluar los riesgos y, ¿cómo se llama? Y tomar todas las medidas de control necesarias. Eso tenemos que tener los chicos bien claro. Ahora, si yo tengo esto o esta consecuencia, la identificación de peligro tengo que hacerla bien al dedo, ¿ya? Para que también ustedes puedan ver esto, quizás le dé un poco más de luces para lo que es el trabajo de taller 1. ¿Ya? Una cosita que tienen que ya empezar a revisar en Moodle. De hecho, ya le estoy empezando a subir los trabajos, las evaluaciones y todo aquello, para que lo tomen en cuenta. En la práctica, lo que a nosotros también nos interesa es que esto, si tenemos este evento, claro, va a ser accidente del trabajo, perfecto. Pero cada uno de estos elementos también nos va a obligar a nosotros a identificar claramente el peligro, a evaluar el riesgo como corresponde, definir todas las medidas de control y dentro de las medidas de control nos va a definir también ciertas obligaciones en cuanto a la actuación. ¿Ya? O sea, nos va a definir, por ejemplo, un protocolo, que en el caso, por ejemplo, si tenemos caída de altura, nos va a definir que tenemos que tener, por ejemplo, un plan de rescate para un trabajador que está involucrado en un siniestro como este. Eso es importante también poder tomar en cuenta.
Y dentro de los procedimientos también el tema de los avisos, también para poder tomarlo de esa perspectiva. Ahora, muchas veces nos va a pasar que cuando tenemos este tipo de accidente, es como en el nivel del accidente en sí, me explico. Cuando ocurre un accidente puede afectar a un área específica o puede afectar a toda la empresa. Cuando estemos viendo, por ejemplo, emergencia y control de incendios, una asignatura que pertenece al nivel 210, vamos a darnos cuenta de que van a haber ciertas, hay como ciertos eventos que nos obligan a tener medidas de respuesta. Eso también viene asociado a lo que tenemos acá. Y una de las respuestas primarias es la cantidad de personas que estén involucradas. O sea, más gente involucrada en un accidente, lo ideal es que solamente se... A ver, cuando ocurre un accidente, por ejemplo, que se desmaya, hay un tema que es bien básico del humano, la curiosidad. Y van todos de cabeza a ver qué pasó. Y todos se quedan ahí. No ventilan el área, etc. En ese aspecto, cuando uno dice la cantidad precisa, tiene que estar el accidentado, un par de personas más y las demás personas articulando diversas actividades. O sea, que abran, por ejemplo, una puerta, que alguien llame de aviso a un profesor, por ejemplo, se toma en la universidad, o el mismo profesor da aviso a otro colega para que el profesor se quede ahí y otro colega esté haciendo todas las coordinaciones para poder llamar, por ejemplo, una ambulancia. Eso es lo importante, chicos, que eso también se deriva o se puede tomar desde el tipo de accidente grave que pueda ocurrir. Eso hay que tenerlo bien claro. O sea, nosotros tenemos que enfocarnos directamente que ya perfecto, ocurrió. El primer enfoque es darle la respuesta cuando ocurre un accidente, para evitar que ocurran más accidentes y ver la respuesta o la atención lo más pronto posible al trabajar accidentado. Uno. Pero dos, también nosotros empezar a tomar todos los distintos elementos de prueba. O sea, primero que todo, tomar las pruebas necesarias para la investigación de accidentes. Dos, empezar también a revisar toda la documentación legal del trabajador, ¿ya? O los respaldos de qué actividades se han hecho en función de la seguridad del trabajador. O sea, se han entregado capacitaciones, procedimientos, elementos de protección personal, entre otras cosas, para poder tomarlo en cuenta. Entonces, chicos, esto es lo importante entender, que cada uno de estos nos va a obligar a tener que tener una medida de control primaria para poder administrar la emergencia, pero también nos va a tener obligado a tener que tener un procedimiento de aviso. Eso es lo que tenemos que tener nosotros bastante claro. En la práctica, chicos, yo siempre le he dicho, tenemos 7, pero sin embargo, el A, el B, el C y el D y el G son los que tienden a ocurrir con mayor frecuencia en prácticamente todos los rubros. El E y el F ya son, este está destinado, por ejemplo, netamente a los que realizan trabajos como, por ejemplo, cultivo o extracción de algún producto marino, ya, o quizás, por ejemplo, puede ser una empresa que se dedica a hacer soldadura o elementos de reparación bajo el agua, y esto netamente a empresas agrícolas o empresas que tengan aplicación de plaguicida. Por eso que yo siempre estos dos los diferencio, porque acá vamos a tener riesgos, se pueden también conocer como riesgos específicos, que son riesgos específicos de dos actividades económicas por separado. Y lo que podemos tener nosotros acá viene a tener origen a riesgos transversales, a riesgos que se dan en todas las organizaciones, en todas las empresas, para poder también tomarlo desde esa perspectiva. Bueno, el accidente de trayecto, hay que nunca olvidar que va a ser los accidentes que ocurren entre la casa de habitación y el lugar de trabajo, viceversa, ¿ya? Y también se van a considerar los accidentes entre trabajos, para tomarlo en cuenta. Ahora, uno lo explica, pero sin embargo, el que tú tengas un accidente del trabajo, o sea, un accidente de trayecto cuando te movilizas a tu trabajo, ese tipo de accidentes no se consideran o no van a afectar la estadística de accidentabilidad, ¿ya? ¿Y por qué y por qué eso sucede mucho? Porque en la práctica, la misma ley o el mismo legislador entiende que si ocurre un accidente de trayecto, no necesariamente va a depender del empleador. O sea, un caso hipotético. Yo voy a la universidad todos los días en mi vehículo y cuando voy conduciendo,
hay un disco pare y un vehículo X, se pasa el disco pare y me colisiona. Eso no depende de mí, tampoco depende del empleador. O, por ejemplo, un trabajador va caminando y sale un perro y el perro lo muerde. Eso tampoco depende del trabajador. ¿Ya? Sin embargo, pese a que la estadística no la castiga, o sea, no afecta a nuestra estadística que tengamos un accidente de trayecto o más accidente de trayecto, independiente de eso, las prestaciones médicas y económicas van a funcionar igual. O sea, el trabajador va a tener una atención médica producto de aquello. Y también la económica si tiene, por ejemplo, hay que hacer algún reposo producto del accidente, para poder tomarlo desde esa perspectiva. Chicos, hasta este punto, ¿alguna duda, consulta o algo que no se entienda, chiquillos, por favor? ¿Todo claro? Ya. Y lo que estamos recientemente conversando es los accidentes entre, gracias chiquillos, accidente entre lugares de trabajo, ¿ya? Entre un trabajo A y un trabajo B. Esto es muy recurrente que suceda en personal de la salud, que por ejemplo algunos trabajan en el hospital y otros trabajan en una clínica particular, son casos que se da mucho, y otro contexto también son entre los profesores. Hay profesores que trabajan en dos instituciones educativas distintas, y también una persona que, por ejemplo, trabaja en una empresa, pero también hace clases. Entonces, esos son como los tres contextos como más se dan, ¿no? Para poder también tomarlo de esa perspectiva. Bueno, la enfermedad profesional, ya que en la práctica es la causalidad directa por el la profesión de trabajo y produzca incapacidad o muerte. Y este decreto, el decreto 109, en su artículo 18, especifica cuáles son los agentes específicos que tienen el riesgo de enfermedad profesional. Yo siempre coloco esto porque, y nunca me voy a cansar de repetirlo y de decirlo, es que la higiene industrial, chiquillos, no se le toma la importancia. Uno se dedica directamente a los accidentes de trabajo, o a lo que es seguridad en sí, pero no tanto la higiene. ¿Por qué razón, motivo? Hay múltiples motivos para aquello. ¿No? Mi higiene industrial me gusta bastante, no es algo que sea incómodo para uno. ¿Ya? Pero hay veces que, a ver, es como muy intangible. O sea, uno siente el ruido, lo percibe y uno puede ver dónde se está originando el ruido. Y llega un momento en que el trabajador eso lo normaliza, para él es normal, no lo considera algo importante. Sin embargo, por ejemplo, si uno ve algo que pueda caerse y golpear a una persona, uno controla eso automático. O si uno está en un rubro de transporte, uno, por ejemplo, hay vehículos que uno puede revisar los GPS en los vehículos para ver las velocidades, y si uno detecta exceso de velocidad en ciertas áreas, uno va a llamar la atención al conductor. Eso uno lo ve, y como es algo que tenga una solución inmediata, se ataca. Y a veces con la higiene industrial no tiene ese mismo tema chiquillo. Por lo tanto, uno siempre llama a eso. Ahora, si yo sé el decreto, el 109, sé cuál es el artículo que me especifica cuáles son los agentes que pueden generar una enfermedad profesional, lo que correspondería es que yo, en la empresa que esté trabajando, prestando servicio, vea cuáles son sus riesgos, tanto los de seguridad como los de higiene industrial, o cuáles son los agentes interhigiénicos que yo tenga, y reviso todos esos agentes y lo comparo con lo establecido en este decreto. Porque si tengo una situación que me puede ocasionar una enfermedad, debe ser controlada, ¿ya? Para que también ustedes tengan eso bien claro. Para que nunca olvidar que un accidente del trabajo, desde el punto de vista operativo, desde concepto, no son lo mismo. No son lo mismo. Pero independiente de que no sea lo mismo, si yo contraigo, o sea, o tengo un accidente del trabajo o contraigo una enfermedad profesional, ¿qué va a suceder con ese aspecto? Van a empezar a funcionar procesos que van a tener características muy similares. O sea, serán distintos, pero van a ocasionar o van a empezar a generar estructuras o ideas que van a tener puntos en común. ¿No? Para poder también tomarlo en cuenta, porque de hecho esto es pregunta del programa. Ahora bien,
Siempre cuando habla de la estadística en prevención, uno habla de indicadores. Y los indicadores, ¿por qué indicador? Porque claro, tener un número, un porcentaje o algún apellido, es como para demostrar qué tan bien estás haciendo tu trabajo o tu tarea en función de lo que es la prevención de riesgo. Yo siempre he dicho, los números no mienten, pero sí se puede mentir con los números. ¿Ya? Sí, el tiempo es, Javier, la diferencia primordial en esos dos conceptos. Ahora, los números no mienten, pero sí se puede mentir con los números. Así que tenerlo bien claro. O sea, eso es así. A ver, lo principal, chiquillos, de los números y la estadística, que es como una lectura rápida de cuáles son tus condiciones de seguridad, o cómo está implementada lo que es la prevención de riesgo en la empresa. Pese a que estamos en el 2021, en abril, casi la mitad de abril del 2021, ya, siguen habiendo empleadores y empresas que no comprenden o no entienden la prevención de riesgo y asumen la prevención de riesgo como un elemento que hay que cumplirlo por ley nomás, que la ley, yo tengo esto que la ley me lo exige. Y lo malentienden, lo malentienden. Quizás nosotros no lo hemos visto en una perspectiva un poco distinta. Cuando uno habla del concepto de riesgo, si yo tengo un riesgo que me puede originar un accidente fatal o grave, automáticamente eso va a detener mi faena, va a paralizar. Y si yo paralizo mi faena, no puedo trabajar. Por lo tanto, uno invita a que también este tipo de riesgo uno lo pueda llevar como un riesgo del negocio. Porque una empresa paralizada, por lógica, uno diría cómo van a producir, qué dinero van a, qué actividad van a hacer o qué producto van a vender para poder tener una vuelta de dinero y así empezar a pagar todos los gastos y los costos asociados, que gastos y costos son cosas distintas. Entonces, yo siempre invito a que cuando una empresa no quiera, no es que no quiera, no entienda el porqué de la prevención, uno no tiene que explicarle eso. En el fondo, los riesgos más críticos hay que tomarlos como riesgo del negocio, porque si ocurre un accidente producto de esos riesgos, va a detener todo mi trabajo. No vamos a poder trabajar. Esa es como la explicación más sencilla que uno puede darle al empleador, y si se dan cuenta, así cualquiera puede entender. Vamos a tener ciertas barreras, chicos, cuando estemos trabajando en temas de prevención de riesgos. Ya, así que para que no se me asusten con eso. Pero hay forma y mecanismos de que uno pueda trabajar y eso se puede aplicar de mejor forma. Ahora, el grado de prevención de riesgo de la empresa es posible medirlo mediante índices estadísticos que nos indican la frecuencia en que los accidentes se producen y la gravedad de los mismos. Uno muchas veces se puede percatar de que una empresa quizás tenga 2 accidentes. Y 2 accidentes, si tengo 1 millón de trabajadores, es prácticamente muy poco. Distinto es el caso si tengo 2 accidentes en una empresa que trabajan 5 personas. Prácticamente tengo el 40% de mis trabajadores accidentados. Y eso, chicos, no es algo muy bueno. Algo nos indica que se está haciendo mal, o no se consideró, o se evaluó mal, de manera incorrecta. Entonces, chicos, yo siempre llamo a eso. Yo siempre llamo a explicar las cosas, al buen entendimiento. ¿Ya? Porque cuando uno explica bien una problemática y esta se entiende bien, la solución se va a dar siempre. Pero es importante explicar las cosas, chicos, conversar los temas, para que no tengamos inconvenientes. Ahora, ¿qué nos permiten los indicadores estadísticos? De una forma u otra, ver la eficiencia de la gestión preventiva y si está eficaz. O sea, la eficiencia viene siempre asociada al uso de recursos. Y va a ser eficaz si, por ejemplo, esta logra cumplir su cometido, que en el fondo es reducir los accidentes o que no tengamos accidentes. Eso es lo principal de una medida de control o la gestión preventiva. Ahora, la gestión del riesgo, chiquillos, si ustedes piensan que netamente es aplicar una medida de control, están rotundamente equivocados. La gestión del riesgo, como lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, el riesgo crítico, la vamos nosotros a identificar que parte desde yo ver cuál es la situación a la que estoy expuesto, hasta cómo hago el seguimiento de las medidas de control, o sea, mi peligro, mi riesgo, los controles, las lesiones, todo lo que tenga que ver los programas de evaluación entre otros elementos. O sea, la gestión preventiva o la gestión del riesgo involucra todo un ciclo completo, desde identificar un problema hasta la solución, y si la solución va siendo buena en el transcurso.
Bueno, realizar comparaciones con otras empresas y otros rubros. ¿Ya? Hay indicadores estadísticos que me permiten hacer comparativas. O sea, en cuanto a números, ojo, pero yo no puedo comparar la empresa A con la empresa B. Para mí eso es comparar peras con manzanas. No tiene lógica o punto de comparación chiquito. Eso es importante también tomarlo en cuenta. O sea, yo puedo comparar, por ejemplo, quizás una empresa constructora A con una empresa constructora B. Pero puedo estar comprando un taller mecánico, por ejemplo, con una panadería. O sea, puedo comparar quizás la cantidad de accidentes que tengo, pero hacer comparativas más específicos no corresponde porque tenemos riesgos distintos, actividades distintas, procesos diferentes, entonces no tiene lógica de comparar cosas distintas. Bueno, poder justificar los proyectos, planes y programas de prevención, ¿ya? Uno siempre tiene que demostrar o explicar por qué esto es importante. O sea, uno puede decir, oye, ¿sabes qué? Tenemos que implementar estas medidas de control porque si lo hacemos, vamos a demostrar que estamos trabajando y podemos tener una baja en la cantidad de accidentes. Eso es importante, chiquillos, también poder como señalarlo, explicarlo, el por qué. Y eso a veces causa mucho un problema. Uno sabe que algo se tiene que hacer, pero no sabe cómo explicarlo. Es como llevarlo a un ámbito mucho más sencillo cuando uno, bueno, en la edad de algunos de ustedes o cuando yo era más pequeño, yo voy por los 37 años, así que no, y mis canas y mi ojera, y espero que se me está cayendo, lo dice. Pero cuando uno, por ejemplo, era más pequeño y quería pedir permiso, uno se maniaba entero lo que quería pedir, lo que quería explicar. Y eso, que es un acto tan sencillo, a veces también se puede ir al ámbito laboral. Por lo tanto, muchas veces uno no tiene que tener bien claro lo que quiere hacer o lo que va a hacer para poder solicitar los recursos necesarios para aquello. Por eso es importante explicar bien y entender de que si yo hago ciertas actividades, tengo un respaldo legal de que estoy haciendo control de riesgo amparado lo que me estipula el artículo 184 del Código de Trabajo. Entendámoslo así. Pero yo tengo que explicar bien bajo conceptos legales o bajo haciendo también, explicando de que esto es una obligación y si yo tengo esto, puedo tener estos distintos efectos, que es necesario hacer prevención de riesgo chiquillos. Pero eso se puede justificar mediante números. ¿Ya? Y eso es importante tomarlo en cuenta. Ahora, también demostrar que la gestión preventiva es necesaria para reducir los costos. Aunque para mí lo más importante es que si uno hace prevención, evita los gastos. Gastos es cuando uno coloca dinero y eso no tiene devolución. Tú lo gastas simplemente. En cambio, el costo, tú gastas una cantidad y se te devuelve una cantidad de dinero. La prevención de riesgo, si una empresa tiene la visión de que no corresponde o que es algo que hay que hacerlo por cumplir, para esa empresa la prevención de riesgo es un gasto. Ellos ven que todo es gastar dinero, no tiene devolución. Sin embargo, si la empresa tiene lógica y coloca la prevención de riesgo como parte de su trabajo, como parte del negocio, va a entender que la prevención de riesgo es un costo. Y yo, invirtiendo dinero, voy a tener que darme cuenta de que quizás no voy a pagar ciertas cosas. O sea, también el tema de los costos, uno los puede ver como los costos directos e indirectos. Los costos directos, por ejemplo, el pago de un seguro, etc. Y los costos indirectos también uno puede llamarlo como indemnizaciones que uno tiene que pagar. Y yo, empleador, si uno toma una medida de control y un trabajador se accidenta, producto de que hice mal un trabajo, el trabajador me puede demandar a la empresa. Lo puede hacer y está en su derecho. Y lo más probable es que gane la demanda. Entonces, el no tener prevención de riesgo aplicado va a redundar en esto, chiquillos. Eso es lo importante de poder, ¿cómo se llama?, de poder mostrarlo. Yo tuve una asignatura en la universidad que se llamaba gerencia de riesgo. ¿Ya? Y la gerencia de riesgo apuntaba a esto en sí, a generar herramientas. ¿Para qué? Para demostrar que la prevención de riesgo es algo importante y que deben hacer los empleadores. Ahora, ¿tenemos normativa? Sí. Tenemos en el fondo tres cuerpos legales o tres decretos. Tenemos el decreto sumo 40, su artículo 12, el decreto 67 y el decreto 72. El 67, chiquillo, lo vamos a trabajar de manera independiente, ¿ya? Porque es sencillo, es fácil, pero requiere tiempo y requiere que definamos bien los cálculos que tenemos que hacer.
Entonces, para poder hacer eso, lo vamos a hacer de manera más calmada. En la práctica, el decreto 40 que me establece, en el artículo 12, establece la estadística mensual obligatoria de la tasa mensual de frecuencia y la tasa semestral de gravedad. O sea, tengo que calcular una tasa todos los meses y una tasa 2 veces en el año. Y esto es pregunta de error. Ojo con esto. Ahora, el 67 es para la cotización adicional diferenciada. O sea, yo, empresa nueva, estoy trabajando por primera vez, voy a entrar con un riesgo presunto. O sea, el decreto 110 me define cuánto es lo que yo pago como cotización adicional diferenciada en función de mi actividad económica. Eso es la primera vez. Ya cuando van pasando los periodos de recálculo, son cada 2 años, ok, yo tengo que someterme a aquello, a un cálculo, o me va a llegar un correo, una notificación por carta certificada que me va a decir, empresa tanto, ya inició el nuevo proceso de cálculo o recálculo de la cotización diferenciada, y según la información que nosotros tenemos en nuestro sistema, usted va a tener una baja de la cotización. Bueno, no te van a pedir estos documentos. Es importante que nosotros también sepamos cuáles son, cómo funciona el mecanismo. Pero para eso lo vamos a ver de manera específica. Y tenemos la famosa cotización adicional diferenciada, que esta es la que a veces duele un poquito más. Bueno, cuando le damos un momento van a entender el porqué. Y el decreto 72, que es el reglamento de seguridad minera, que acá en la práctica debe ser 132, no lo nombra por mala costumbre como 72. 72 es el decreto antiguo. 132 es el decreto ya actualizado. El artículo 71 establece la confección mensual de la estadística de accidentes del trabajo y solicitar la estadística de las empresas contratistas y la fecha de entrega de dichos datos, que es el famoso L200. ¿Ya? Esto también lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo se hace L200, etc. ¿Ya? Pero para llegar a hacer estos cálculos y lo demás, tenemos que empezar a tener claro cuáles son los conceptos asociados a lo que es la estadística. O como digo yo, nuestras vocales para poder hablar este lenguaje. Ahora, tenemos horas hombre, trabajador y capacidad de ganancia. Ya, vamos a partir primero por el último, capacidad de ganancia. Es la capacidad de un trabajador de poder realizar su actividad. Si un trabajador está bueno, sano, no tiene ninguna lesión ni nada en su cuerpo, o una afección a su psique, recuerden que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad, sino que un equilibrio, un perfecto estado en lo físico, mental y social. ¿Ya? Nunca olvidar aquello. Si una persona no tiene ninguna afectación a los 3 componentes antes nombrados, yo puedo decir que su capacidad de ganancia es de un 100%, porque él está disponible para trabajar en un 100% del tiempo. Ahora, pregunta, si esa persona tiene una licencia médica producto de una enfermedad común, ¿tiene alguna capacidad de ganancia o su capacidad de ganancia se reduce? Chicos, se reduce. ¿Ya? Y acá vamos a tener un concepto. Los días de licencia médica. Independiente si la licencia médica es de origen laboral o no, o por una enfermedad común, esos días que la persona no está trabajando, porque está produciendo una licencia médica, su capacidad de ganancia va a ser igual a 0. No está trabajando, no puede trabajar. ¿Ya? Ahora, la capacidad de ganancia, vamos a darnos cuenta que va a tener también como explicaciones, o también va a tener ciertas sumas. Se le van a agregar. Ahora, horas hombre es la suma del número de horas de trabajo de cada individuo de un conjunto que han estado expuestos al riesgo inherente a su labor. O sea, si yo tengo una empresa, recordemos que los riesgos son los inherentes y propios del trabajo, es lo que me define el artículo 21 del consumo 40. Por lo tanto, si yo tengo trabajadores trabajando, bajo la redundancia, los voy a tener expuestos a riesgos. Por lo tanto, todos mis trabajadores van a estar expuestos a riesgo. Ahora, van a haber diferencias, riesgo distinto, nivel de riesgo. Eso es algo que uno va viendo mediante las distintas herramientas que uno hace. Y trabajador va a ser toda persona natural que preste servicios personales, intelectuales o materiales bajo dependencia o subordinación, en virtud de un contrato de trabajo. Ya, chicos, el concepto de contrato de trabajo es importante para todo, desde que estipula la relación contractual o el vínculo entre un empleado y un empleador, hasta la definición de la distinta actividad que tiene que hacer él, para también tomarlo en cuenta.
Ahora, los accidentes. Tenemos los con tiempo perdido y sin tiempo perdido, ¿ya? Los CTP o los STP. Eso es para que empecemos ya a agarrar los diminutivos que utilizamos a veces en seguridad, ¿ya? Prevención de riesgos, chiquillos, como actividad en sí, tiene sus pros y sus contras. O sea, para mí el pro gigante es que cumplimos no solamente cumplimos con las leyes, sino que también cumplimos un bien social, en el fondo evitar que los trabajadores se accidenten y lleguen sanos a su casa. La parte negativa es que uno tiende a utilizar muchos conceptos, mucha abreviatura. O sea, si hablamos con abreviatura muy continua por el uso del chat de los teléfonos, de aplicaciones que uno pueda tener. Pero con prevención de riesgo también uno tiende a hacer eso. No, si se fue un STP o fue un CTP. Y uno como que queda así mirando. No. O sea, hay que tratar de explicar que es un accidente con tiempo perdido, etc. Utilizar bien el lenguaje. Netamente eso. Ahora, el con tiempo perdido es todo accidente de trabajo que provocando incapacidad a la persona, dependiendo de esta, permanecer en recuperación sin poder volver a trabajar inmediatamente a su trabajo. Más de una jornada de trabajo perdida. ¿Ya? O sea, yo, por ejemplo, me accidenté y producto de ese accidente ya tengo que estar más de un día en reposo, es con tiempo perdido. Ahora, van a haber accidentes que como lo tenemos sin tiempo perdido, y debemos explicar eso, que por lo general tú te accidentas, pero puedes volver a trabajar el mismo día. No quizá la misma actividad, pero puedes volver a trabajar. Ahora, tenemos una incapacidad temporal, ¿ya? O sea, yo por los días que la licencia médica de origen laboral me dice, por ejemplo, que el producto de ese accidente no puedo trabajar 15 días, en 15 días voy a tener una incapacidad de trabajo, o sea, mi incapacidad de ganancia, que es lo que vimos acá, por esos 15 días o los días que me define la licencia médica de origen laboral, va a ser igual a 0. Yo no trabajo esos 15 días, o los días que me defina, por ejemplo. Y eso va a tener un castigo en mi estadía. Chicos, ¿eso se entendió? ¿Alguien me puede decir, por favor? Sí, ya. Ahora, incapacidad temporal, producto de una licencia médica de origen laboral. Ahora, sin tiempo perdido. Es todo accidente del trabajo que provocando una incapacidad a la persona recibe esto en la primera atención médica, pudiendo volver inmediatamente a su trabajo. O sea, yo me accidento, perfecto, pero quizá el accidente, la consecuencia fue tan bajita, tan pequeña, que basta con un primer auxilio y pueda volver al trabajo inmediatamente, sin tener ninguna jornada de trabajo perdida. O sea, no hay pérdida de días de trabajo. La persona puede volver a trabajar. Estos casos ocurren sí. A mí, profesionalmente hablando, cuando ejercía como experto en prevención de riesgo, me habrá tocado ver un caso, como más o menos en 7 8 años de trabajo, un solo caso, muy poco, pero existe, ya existe, o sea, para poder tomarlo también en cuenta. Ahora, yo siempre he dicho, y una vez un comentario que me hizo una enfermera una vez, que todo corte que tenga sea superior a medio centímetro, ya implica sutura, implica punto, implica de una manera u otra tener un reposo, ya para que la herida pueda cicatrizar y no se esté abriendo constantemente. Tenemos también la incapacidad, ya tenemos una incapacidad temporal y una incapacidad permanente. Ahora miren, si tengo un accidente con tiempo perdido, ya, y la licencia médica de origen laboral, producto de un accidente del trabajo, me define que tengo que estar 15 días sin trabajar, o la cantidad de días que me define la misma licencia, eso va a originar una incapacidad temporal, ¿ya? Porque pasado ese tiempo, yo me puedo reincorporar a trabajar. Ahora, hay una pregunta que nadie me ha hecho. Si yo tuve un accidente de trabajo, me dieron 15 días de reposo, y vuelvo a trabajar, y sigo presentando una lesión o un daño, ¿se puede nuevamente reingresar como accidente del trabajo para que sigan las prestaciones económicas y médicas para los trabajadores chiquillos? ¿Qué creen ustedes?
Sí, se pide más licencia, Javier, pero eso tiene un concepto social que se llama reingreso. Esa persona va a tener que reingresar a la mutualidad para ser nuevamente evaluada por el médico tratante, ¿ya? Y él va a definir cuántos días más de reposo va a tener que tener esta persona y si tiene que tener algún tratamiento médico extra, ¿ya? Esa es la figura del reingreso, chiquillos, por si acaso, para que ustedes también lo puedan tomar o tener en cuenta. Ahora, la imposibilidad de un trabajador de asistir a su trabajo por una jornada o más, a consecuencia de un accidente del trabajo o del enfermedad profesional, ¿ya? Eso es, en el fondo, el trabajador no puede o está ausentado, sí, se toma el mismo accidente. O sea, ese accidente tuvo un tratamiento primario, que tuvo un ingreso, tuvo una cantidad de días de licencia médica, pero ese accidente, como los días de licencia médica no fueron suficientes para que la persona se recuperara, la persona va a reingresar, pero producto del mismo accidente del trabajo. No es que tú ingresas y se genera otro accidente, no, ese accidente tuvo que tener una extensión en su tratamiento médico. ¿Ya? Eso es como que lo tomamos de esa perspectiva. Ahora, claro, la incapacidad temporal, por lo general, va a ser producto de un accidente del trabajo y de un origen de una licencia médica de origen laboral. La incapacidad permanente, y esto ya es un poco distinto, vamos a tener una variación bien importante de Nájera, va a ser el estado derivado de un accidente del trabajo o una enfermedad profesional producida por una lesión presumiblemente de naturaleza irreversible. La hipoacusia neurosensorial, ya, o vulgarmente dicho como la sordera profesional, ya es una situación irreversible. O sea, tú la adquieres y la empiezas a desarrollar, esta va a ir empeorando, tú no vas a recuperar tu capacidad auditiva, producto de que esta se pueda recuperar. Y eso va a ocasionar que tú no escuches bien, escuches menos, y eso va a empezar a mermar tu capacidad de ganancia. Si, por ejemplo, tú pierdes la mano o pierdes dos dedos, o pierdes el dedo pulgar y el dedo índice, si no me falla, va a tener consecuencias distintas que perder la mano o perder una pierna, por ejemplo. Y eso va a mermar tu capacidad de trabajo, tu capacidad de ganancia. Y si eso pasa, nosotros vamos a hablar que vamos a tener una incapacidad permanente. Ahora, la incapacidad permanente hace específicamente al trabajador sujeto de recibir puede recibir, por ejemplo, una indemnización o puede recibir también una pensión. Eso viene también como cómo funciona el mecanismo de las prestaciones económicas, ¿ya? Sí, también puedes quedar inválido de manera permanente. Si tú quedas, por ejemplo, no puedes caminar bien, tienes que utilizar una silla de ruedas, eso hace que tu capacidad, tengas una incapacidad permanente y tu capacidad de ganancia va a ser mermada en el tiempo. ¿Ya? O sea, es para que uno también lo entienda así, Javier. Eso es lo importante. O sea, por eso uno llama a tomar todos los controles, no aplicar todas las cosas necesarias para aquello. Y la licencia médica, ya que yo siempre hago la diferencia porque uno siempre tiende como a confundirlas, a pensar que es lo mismo, ¿ya? Tenemos por enfermedad común y por accidente del trabajo. ¿Ya? Eso tenemos que dejarlo bien categorizado. Ahora, hay épocas del año, chiquillo, en que la cantidad de enfermedades comunes aumenta. Época de invierno, tenemos todo lo que son las enfermedades asociadas a que pueden afectar al tracto respiratorio. Ese es uno. También los cambios de temporada por el tema de las alergias, que también puede generar alguna licencia médica por enfermedad común. O, por ejemplo, si tú tienes algún problema estomacal, etc. ¿Ya? Ahora, también tenemos que nosotros darnos cuenta que vamos a tener también licencias médicas producto de que una mujer esté en gestación. Ya, o sea, y quizás el embarazo tenga ciertas características que obliga a que el médico dé reposo. Y también tenemos el prenatal y tenemos también el postnatal. Ya que eso también van a originar licencias médicas, pero de origen por un tema no por enfermedad común, sino que por un tema de salud asociado al niño, ¿ya? Y también asociado al parto, y el cuidado que tenga que tener el parto, después de una cantidad de tiempo específico. O sea, ese aspecto de la ley, por lo menos, hace algo positivo por la mujer.
por lo menos generar estructuras que dan protección a la mujer que está en una situación de embarazo. Ahora, por enfermedad común, perdón, es la que se origina producto de una enfermedad del trabajador, la cual no guarda relación con el trabajo que realiza. Por eso uno habla que es enfermedad común. Y no se puede establecer una relación causa-efecto. ¿Ya? Eso es importante entenderlo. O sea, por ejemplo, yo quizás estoy haciendo teletrabajo acá en mi casa y me puede dar una bronquitis. La bronquitis que yo pueda contraer no tiene relación con mi trabajo. Por lo tanto, no puedo establecer que mi trabajo me dé una relación causa-efecto, producto de aquello. Ahora, distinto es el caso, por ejemplo, si estamos trabajando en una empresa que faena animales, faena pollo, por ejemplo. Y producto de estar en contacto con la pluma del pollo, quizás te puede dar una alergia. Eso sí se puede considerar, podemos considerarlo como una enfermedad profesional. Podemos considerarlo como eso. Más adelante les voy a explicar que hay veces que el sistema como que genera como unos bucles, como unos errores, cuando uno ingresa una cosa o la otra. Pero eso conversamos más adelante. Y en ese caso, ahí sí podemos establecer que la persona tiene una alergia, pero producto de una relación causa-efecto. O sea, que la causa está expuesto, por ejemplo, a pluma de un animal. ¿Ya? Eso podemos establecerlo así. El efecto va a ser el estado alérgico que tenga la persona. Y va a tener que tener un tratamiento médico por eso. En ese caso, la licencia médica sería ya por un tema laboral, ¿ya? No por enfermedad común. Bueno, y la licencia médica, producto de un accidente de trabajo, es la que se origina producto de un accidente de trabajo, la cual guarda relación con el trabajo que realiza, y sí se puede establecer una relación causa-efecto. Esto también, chiquillo, es aplicable para la enfermedad profesional, ¿ya? Por si acaso, es aplicable también a ese contexto. Chicos, voy a dejar de compartir pantalla y grabar, ¿ya?